Muy buenas noches, bienvenidos a este desacuerdo que será el último en RTP. Nuestra vida en este canal ha terminado, lo que no quiere decir que Desacuerdo no vaya a seguir su rumbo. Los vamos a mantener informados donde nos va a poder encontrar. Quiero aprovechar este momento para agradecer sinceramente a Mónica Medina de RTP por haberme abierto las puertas y algo más importante, por abrirse la posibilidad que ahora mismo parece de ciencia ficción, porque todos sabemos la situación en la que se hallan los medios de comunicación, prácticamente entregados al comercio. Como saben, la televisión tradicional ha sido muy golpeada por la existencia de los cables, por las redes sociales y encima de todo eso, pues la pandemia, que evidentemente ha reducido muchísimo la publicidad, la forma de financiación de los canales. En esta situación seria, RTP decide abrirnos las puertas a un programa de televisión que se dedica a hacer debate político y que va contra todas las tendencias televisivas actuales, porque se trata de un programa que no se propone ser un ring donde haya arañazos, escupitajos, insultos ni nada de aquello, como hemos visto esta semana en la Asamblea Legislativa. Siempre hemos querido que a este set se traigan ideas, creo que lo hemos logrado, ir más allá de las consignas fáciles, de los libretos ya establecidos. Aquí hemos analizado en este set con mucho detenimiento la complejidad de muchos asuntos de la vida pública y política de nuestro país y de Latinoamérica. El desacuerdo es un concepto del filósofo francés Jacques Rancière, que sostiene que la emancipación humana solamente puede lograrse en la subversión de posiciones y las jerarquías sociales. La emancipación comienza como un acto de no dejar la deliberación pública y la toma de decisiones complejas exclusivamente en manos de las élites dominantes. Por tanto, la emancipación requiere permitir que los marginados, que los oprimidos, que los que no tienen voz, elaboren su propia palabra y su propio conocimiento. Apelar al verdadero pueblo democrático para que el establishment, que prefiere que estemos completamente absorbidos en el comercio, en el espectáculo, en el entretenimiento, para que no cuestionemos el rol privilegiado de las élites dominantes. En 93 programas nosotros jamás hemos rebajado el nivel de discusión. No hemos simplificado ningún asunto público, político, que considerábamos de relevancia solo para hacernos más televisivos o para tener más rating, porque el rating lo tenemos. Y es precisamente un rating que está anclado en que nos hemos negado rotundamente como línea editorial a devaluar el debate político. Es decir, estuvimos en desacuerdo permanente con el orden mediático contemporáneo. Esto fue posible, por supuesto, lo repito, gracias a que RTP nos abrió las puertas. Gracias, por supuesto, a nuestros anunciantes, que a riesgo de que las conclusiones que se saquen en este programa o que las líneas editoriales de este programa vayan a afectarles, nos han publicitado. Les agradecemos mucho. Y por supuesto que eso fue el valor que recogió Canal Red para ponernos en su grilla. Quiero agradecer especialmente a Carla Vera, que es la productora de este programa y a quien le debemos la mitad de lo que sucede aquí, a Richard Sánchez, a Guara Sánchez, que junto a los distintos equipos de realización de RTP, a los camarógrafos que han trabajado con el desacuerdo, han logrado que nuestra imagen salga lo mejor posible y en todo momento y que recorra todo el país y también extramuros. Por supuesto, agradezco a todos los invitados que se han dado el trabajo de venir a opinar, a proponer, a debatir, gente de todas las orientaciones políticas democráticas y progresistas que consideran que deben gastar su tiempo de domingo para contribuir a fortalecer el debate público. Se los agradezco sinceramente. Muchas gracias, quédese con nosotros que empezamos lo que va a ser el último programa de Desacuerdo en RTP. Bien, como lo decía antes, voy a cerrar este ciclo de programas con personalidades que representan muy bien a los cerca de 300 invitados que tuvimos a lo largo de este tiempo. Se trata de un panel en realidad bastante parecido al que iniciamos esta serie de desacuerdos, ya lo verán. Así que
siento que con ellos vamos a darle un cierre muy atinado, muy simétrico a esta primera temporada de programas. Voy a hablar con 3 politólogos, con el vocero o con Jorge Richter, que hoy hace de vocero presidencial, con la ex presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y con el exdiputado y ex vicecanciller también, Manuel Suárez. Todos ellos mis colegas politólogos. Voy a tratar de que haya un contraste que esperemos podamos abordar con optimismo y esperanza, ya que definitivamente quiero que cerremos este programa con un tono positivo, aunque las cosas evidentemente se pintan complicadas. Pero les propondré a mis invitados que hagamos un contraste del país que tenemos con los problemas que ya sabemos, un parlamento que no funciona, una justicia que es pésima, que es cruel, que es cobarde, una serie de dificultades económicas que se traducen en incertidumbre y pesimismo en el ánimo de la mayoría de las personas, así lo dicen claramente los datos. Una falta de propuestas políticas en la transformación progresista desde las estructuras sociales que representan a la izquierda, una oposición más atomizada que nunca y más bien se la ve bastante desorientada. Todo eso versus al país que esperamos tener. Un país posible, como por ejemplo con acuerdos como los que hemos visto la anterior semana entre el gobierno y los empresarios, que más allá que lo que digan esos acuerdos, me refiero al hecho de que distintas posiciones políticas, posturas políticas, intereses políticos puedan acercarse y escucharse. Eso le viene bien al país, no mal, le viene bien. Un país en que la división del MAS deje de perturbar de la manera que está perturbando la política boliviana, ya sea que se divida en 2 partidos y de una vez cada quien haga la vida política que quiera hacer, cada quien milite en el partido que le vea que le ofrezca mejores condiciones o que le represente mejor, y eso sinceraría claramente el debate. O ya sea que líderes de las distintas salas del MAS, en un gesto de madurez política, unifiquen, ¿no? De una vez lo unifiquen, ya sea detrás de alguno de las cabezas que hoy día están pugnando, o detrás de un tercero, como se ha planteado varias veces, que sean jóvenes quienes gobiernen post-bicentenario. Estamos a puertas de un acontecimiento muy importante para nuestro país, que va a celebrar sus 200 años de vida. No es un año cualquiera, son 200 años. Entonces se puede arreglar cómo está el país, se puede arreglar las condiciones para que reciba mejor su bicentenario nuestro país. Como ven, voy a exigirle a mis invitados, como siempre lo hemos hecho en este espacio, que vayan más allá de la consigna, porque les voy a preguntar sobre diagnósticos, sobre posibles soluciones a corto plazo, porque a largo plazo hay muchas, pero el bicentenario apremia, es el año siguiente. Así que quédese con nosotros, que volvemos con ellos 3. En estudio con Jorge Richter. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás, Susana? Siempre un gusto poder estar en lo que fue en aquel momento el primer programa del desacuerdo y el último. No es una buena noticia esta pausa de lo que tú dices. Es el debate y es la construcción de una propia epistemología de nuestro pensamiento. Pero bueno, vendrán seguramente tiempos buenos también. Así es, Jorge. Vamos a continuar y ya les vamos a ir informando cómo, pero evidentemente es una pausa de la primera temporada de Desacuerdo. Saludo también con nosotros a Adriana Salvatierra por Zoom. Adriana, bienvenida. Gracias, Susana. Un abrazo a Manuel, a Jorge, a la audiencia. Y coincido con Jorge en que esperamos que esta pausa esencialmente convierta todo en una reconfiguración de las fuerzas para abrir un nuevo escenario, donde vas y, como has planteado, además el desarrollo de los programas generan un ambiente con una discusión no solamente política, sino de múltiples temas con altura, y creo que eso es lo que necesita más que nunca la democracia en nuestro país. Gracias, Adriana, por la consideración. Manuel Suárez, bienvenido. Gracias, Susana. Un saludo a Jorge, a Diana, a ti también. Y bueno, veámoslo como una pausa, el tema del programa, veámoslo como un paso hacia adelante. Te agradezco un montón el hecho de que estemos aquí en el programa final, pero también como persona que me gusta la vida pública y la política, te agradezco porque en tu programa un poco ha habido una
una didáctica de una especie de arte de escucharse mutuamente. Entonces, he asistido a 3 de ellos, he tenido el gusto de estar con ustedes en 3 de ellos, y creo que la tónica ha sido eso, ¿no? El arte de escucharse mutuamente. Te agradezco un montón por lo que has hecho por la vida pública, a mí me gusta la vida pública, y vamos a verte seguramente en otros escenarios, y vamos a estar ahí para acompañarte cuando tú lo digas. Así será, Manuel. Quiero empezar contigo precisamente y voy a hacer como hablando en mexicano. En Santa Cruz hay un desmadre político gigante, ¿no? Una pelea gravísima entre Luis Fernando Camacho y el resto de la élite política tradicional que se ha nucleado alrededor de Mario Aguilera. Pelea de Camacho y los radicales versus Johnny Fernández, a quien se le señala de ser masista. Ahora los empresarios se han juntado con el gobierno, acuerdan 10 medidas para enfrentar la escasez de dólares, felicitan a Luis Arce. En fin, el frente único masista que se configuró allá en el 19 y que parecía ser el bastión que era Santa Cruz, parece que se acabó hace rato. ¿Te parece eso? ¿Cómo tú dirías que la élite política cruceña está encaminando, si es que lo está, no es cierto, para recomponer esa unidad, por ejemplo, de cara al Bicentenario y de cara a las elecciones que vienen en el Bicentenario? Bueno, mira, creo que viene un cambio en el país. Mucha gente lo ha dicho del propio interior del MAS. Yo lo digo también desde Santa Cruz. Hay un modelo agotado. A mí no me gusta decir que la tradición nacional popular está agotada porque no está, es la agenda del progresismo en Bolivia, esa agenda sigue sobre la mesa, los desafíos están ahí. Pero sin duda una etapa de la ejecución de ese modelo, quizá ligada al MAS, está llegando a su final. Y también Santa Cruz, porque Santa Cruz no es distinto a Bolivia, ¿no? También Santa Cruz atraviesa una serie de procesos que anuncian cambios, ¿no? Viene un cambio. Yo creo que aparte de diagnosticar el cambio que ya todos lo están haciendo y aparte de pasar facturas a los que han generado, en fin, los problemas que estamos viviendo y las circunstancias duras del cambio, creo que la tarea de aquí en adelante, sobre todo entre politólogos, mira, la casualidad, todos hemos estudiado eso, la ciencia política, es mirar hacia adelante. Entonces, veo que el país, como toda sociedad que va a cambiar, lo que necesita urgente es un nuevo consenso nacional. Un nuevo consenso sobre 3 puntos. Santa Cruz, esta es la agenda que yo siempre he planteado, que es la agenda de Santa Cruz. No creo que ningún cruceño esté en desacuerdo, cruceño digo que participa de la vida pública, en la siguiente agenda, y no creo que ningún boliviano tampoco. La cuestión es sentarse y ponerse de acuerdo. Primero, el país tiene que avanzar hacia el Estado de Derecho. Hay un tema súper importante, por supuesto, esencial, es la administración de la justicia. Pero a Bolivia le hace falta la consolidación del Estado de Derecho. Segundo, creo que el país tiene que avanzar hacia una democracia más fluida, una democracia más reivindicadora de la participación política, más reivindicadora de la libertad política. Creo que es un reto también a futuro y tiene que ser parte del consenso. Y desde luego todo el mundo, el tema del diario vivir de la gente, el país tiene que avanzar y evolucionar en su economía. Ahí se acabó una etapa de materias primas, se acabó un modelo económico que estaba ligado al boom de las materias primas. Y entonces hay que avanzar entre todos, hay que hacer acuerdos y avanzar entre todos hacia un nuevo tipo de economía. Por ejemplo, la economía del turismo es una economía a la que le damos poca importancia. No lo digo porque yo sea del sector, o sea, yo tengo un restaurante, pero lo digo porque realmente hay que buscar de manera creativa y con buen ánimo nuevas cosas. Se acabó el gas, hay que buscar nuevas cosas ligadas sobre todo al impulso a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios. Entonces, nuevo consenso, para resumir, nuevo consenso sobre la base de 3 puntos, y seguramente más puntos que va a poner la gente, pero estos 3 puntos me parecen esenciales. Estado de Derecho, democracia y economía para los emprendedores. A ver, Manuel, es interesante lo que planteas porque hablas de la necesidad de un nuevo consenso y yo creo que de cara al Bicentenario son lo que deberíamos empezarnos a plantear. ¿Cuáles son los nuevos marcos con los que vamos a vivir después del 2025? Yo quiero preguntarte algo porque hablas de una agenda de Santa Cruz. Santa Cruz, al igual que el resto del país, ¿no?, va a cumplir 200 años.
Pero ocurre que Santa Cruz declara su independencia 6 meses antes, su independencia de España 6 meses antes que lo hace Bolivia el 6 de agosto de 1825, Santa Cruz lo declara el 14 de febrero de 1825. Podría ser una anécdota, ¿no? Y decir, bueno, eso no significa nada, pero dada la diferenciación identitaria que existe entre los cruceños, porque uno, puedo defender esto que te digo, porque es entre los cruceños y el resto del Estado plurinacional, es probable que algunos quieran entender la región solamente, digamos, en su bicentenario y no en el bicentenario nacional, ¿no es cierto? Ahora, por ahí eso, digamos, se podría evitar. ¿Cómo lograr? Y te voy a la pregunta profunda, porque por ahí estas cuestiones de, bueno, yo festejo el 14, vos no sean tan importantes como el hecho de lograr la plena incorporación de Santa Cruz a la nacionalidad boliviana a partir del bicentenario, que es ahí donde uno dice, ¿por qué ese empeño en esa diferenciación permanente? Bueno, mira, yo no creo que Santa Cruz sea una región de Bolivia, aunque es una de sus condiciones, por supuesto, pero no creo que esencialmente sea una región de Bolivia, ¿no? Santa Cruz creo que es un punto donde se reúnen los bolivianos a hacer una vida pública, una vida económica que todo el mundo la conoce, que es una vida que apunta hacia la libre empresa, hacia la libertad. Entonces creo que en esa medida Santa Cruz es un camino, es una propuesta para Bolivia, no es una propuesta para Santa Cruz solamente. Santa Cruz representa una tradición que lo que está diciendo es, hay un camino que no es, insisto una vez más, no es contradictorio al camino nacional, que no es contradictorio al camino, por ejemplo, nacional popular, es complementario, es más, Santa Cruz nace de lo nacional popular. Y entonces no veo a Santa Cruz como una región en conflicto, digamos, ¿no?, con el país. Veo más bien Santa Cruz como una oportunidad tremenda para Bolivia y, por supuesto, veo a Bolivia como la casa donde viven todos los cruceños, ¿no? Es decir, el problema regional o cultural, no lo percibo como el principal problema. El principal problema es del país, Santa Cruz incluido, y es la necesidad de avanzar hacia una Bolivia y, por tanto, hacia una Santa Cruz moderna, con Estado de Derecho, con democracia y con una economía para la gente. Creo que el mismo problema del Alto es el mismo problema de Santa Cruz y casi de todas las regiones. Entonces, yo vivo en Santa Cruz, no soy cruceño, pero vivo en Santa Cruz, por supuesto amo Santa Cruz y yo creo, no concibo Bolivia sin la participación activa de Santa Cruz en la economía, en la política. Y a la inversa, tampoco, ¿no? O sea, tampoco se podría concebir un Santa Cruz sin todo lo que se le vende, sin todo lo que, o sea, el resto del país le compra. Es decir, el mayor comprador de Santa Cruz, ¿no?, y de todo lo que produce es el resto del país. Es como pensar Brasil sin San Pablo, ¿no? O ejemplos similares, o Estados Unidos sin California, ¿no? Es una unidad, y yo creo que en las próximas generaciones esa cosa va a quedar en una especie de chauvinismo regionalista, ¿no? Un montón de gente, te digo el número, 36% de las personas que vivimos en Santa Cruz somos emigrantes. Yo no soy cruceño, soy veniano. Somos emigrantes y de alguna manera hemos encontrado en Santa Cruz una especie de plaza común de los bolivianos, ¿no? Y quien no es emigrante, fíjate, el 60 y pico que no es emigrante, en casi un 30%, los que no son emigrantes, son hijos de emigrantes. Entonces, este es un lugar donde la identidad te la da el esfuerzo diario, el trabajo, las oportunidades, no te la da comer cuñapejo, masaco, o ponerse un sombrero de sabón. Bien, Manuel, te vamos a tomar siempre como referencia para cuando escuchemos algunos discursos crispados. A ver, vamos, Adriana, contigo. Adriana, tú has sido parlamentaria mucho tiempo y seguramente has visto, como todo el resto de los bolivianos, con mucha tristeza la foto que ha pasado esta semana en la Asamblea Legislativa, personajes que no han ahorrado, adjetivaciones incluso de tipo racista, parlamentarios con un tan bajo nivel que prefieren los puñetes porque allí pueden brillar mejor que cuando les toca emitir una idea, porque parece que no pueden emitir una idea, y como no pueden emitir una idea, pues bueno, lanzan un puñete, una cachetada, un empujón, un arañazo, un escupitajo, se sientan donde no les corresponde, etcétera, ¿no? Esta incapacidad de llegar a acuerdos o incapacidad de leer los acuerdos a los que han llegado, porque los han firmado, nos tiene realmente perturbados, ¿no? En el país hay denuncias de toda clase,
en cuanto a los comportamientos morales de diputados y senadores, ¿no? Y cómo, yo te lo pregunto de verdad, porque tú has estado ahí, has sido presidenta del Senado, ¿no? ¿Cómo se puede salir de una situación, restablecer una asamblea legislativa de modo que nuevamente pueda ser un primer poder del Estado, ¿no? Se pueda llegar a un bicentenario con una asamblea legislativa que realmente sea la representación popular, pero desde un lugar diferente, ¿no? Con una altura, con representación de los intereses, digamos, de quienes les hemos votado, ¿no? Sí, a ver, yo coincido en gran medida que la Asamblea Legislativa pues debería ser la representación de los debates políticos de la sociedad. Y cuando vemos que en la Asamblea Legislativa suceden estas escenas que obviamente dejan mucho que desear, uno dice, bueno, si así está la Asamblea, que es donde se deberían llegar a debates y acuerdos políticos, ¿cómo estará la calle? Entonces, por supuesto que coincido que la Asamblea Legislativa ha decaído en el nivel político, de la discusión, de los acuerdos, y que además en un marco de polarización política, cualquier acuerdo que se intenta establecer con la Asamblea Legislativa y entre los propios parlamentarios es inmediatamente traspolado a la interna de las fuerzas políticas. O sea, cuando Andrónico Rodríguez, por ejemplo, fue electo y con la oposición dijeron, bueno, la elección va a consistir en el desarrollo de una agenda legislativa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier presidente de la instancia, sea de diputados o de senadores? Desarrollar una agenda legislativa. Después el debate político va a decir si esa agenda legislativa es viable, no es viable, se aplica, no se aplica. Esa es la discusión política. Pero el establecimiento de una agenda política fue adecuada. Y sin embargo fue impulsado por muchos actores políticos a decir que eso era una agenda de traición y prácticamente de abdicación de los principios del MAS. Y eso no es así. Seguramente ejemplos como el de Andrónico, que después además también se convirtió en el gran impulsor del diálogo político para llevar adelante las elecciones judiciales, deberían replicarse con mayor frecuencia. Pero también hay un hecho objetivo, y es que en esta interna política el órgano judicial ha tomado una relevancia particular, no ejerciendo de forma positiva un contrapeso de órganos del Estado. Aquí lo que está sucediendo también es que a través de la justicia y a través en particular de decisiones judiciales se están vaciando las atribuciones de la Asamblea Legislativa. Cuando una sala constitucional compuesta por 2 vocales le impide a la Asamblea Legislativa llevar adelante los procesos de fiscalización a través de las interpelaciones, eso es pues vulnerar los principios constitucionales del derecho a la fiscalización, del deber de la fiscalización de la Asamblea. Cuando durante todo el 2023 sistemáticamente el órgano judicial impide que la Asamblea lleve adelante el proceso de preselección, porque dijeron, después los asambleístas no se pusieron de acuerdo. Mentira. O sea, hubieron reglamentos aprobados en la Asamblea, hubieron leyes aprobadas en la Asamblea por más de 2/3, y sin embargo el órgano judicial, en 4 oportunidades distintas, con 4 argumentos distintos, paralizó las actividades de la Asamblea Legislativa. Y por último, cuando vemos que incluso cuando se está discutiendo la propia situación del órgano judicial, dispone que la presidencia del Senado ni siquiera puede convocar a sesiones de la Asamblea, a sesiones del propio Senado. Entonces, hay también allí un intento de vaciamiento de las atribuciones que raya mucho también en un debilitamiento democrático, porque no es solamente antidemocrático que los magistrados con ciertas anuencias además se autoprorrogan en su mandato, sino que también es poco democrático que el órgano que debe dar legalidad y legitimidad a las acciones del Estado en su conjunto sea vaciado de sus atribuciones y se busque legalidad no a través de leyes, sino a través de sentencias. Y eso para Adriana, yo coincido con lo que tú dices. Hay un vaciamiento en el tema de la Asamblea Legislativa que está atentando contra la democracia. Pero a la vez, digamos, tú te encuentras con una Asamblea Legislativa donde cualquier acuerdo y cualquier pacto, que en teoría son limpios, que en teoría deben ser bien intencionados, que en teoría son necesarios, ¿no? Son inmediatamente sospechados por cualquier fuerza. Porque
evidentemente tú hablas del ejemplo cuando Andrónico fue elegido presidente de la Asamblea, presidente de la Cámara Alta, ¿no es cierto? Salieron unos ataques virulentos, ¿no? En su contra, precisamente porque ahí habían distintas posiciones dentro del movimiento al socialismo. Bien. Pero cuando, te voy a dar otro ejemplo, cuando se llega a un acuerdo, y esta vez el alarcista con la oposición, para llegar a una ley para que se haga el censo y se suspendan las movilizaciones o el bloqueo de 36 días que le ha hecho un daño profundo a la economía, al tejido social cruceño, bla, 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 las acusaciones también venían de ese lado. Luego, en Comunidad Ciudadana existen también unas diferencias importantes, en Creemos también existen unas diferencias importantes, y cuando cualquier militante, ya sea de Comunidad Ciudadana o de Creemos, vota algo con el MAS, con cualquiera de las salas, inmediatamente salen de su propia bancada otra vez a hacer acusaciones de vendidos, traidores, se han juntado con la oposición, han votado al lado del oficialismo, han votado al lado del MAS, eso es una traición. Es decir, todos los días lo que los ciudadanos escuchamos es que llegar a un acuerdo es una cosa sucia, cuando no lo es parte, digamos, de lo que se hace en democracia. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede salir de esta situación y viabilizar un nuevo sistema de partidos que realmente sea democrático y colaborativo? Porque eso es lo que necesita finalmente el país, Adriana. Esos 2/3 que antes tenía el MAS no van a volver. No van a volver ni en las próximas elecciones ni en el corto plazo. Quizás nosotros ya no veamos otro partido político que pueda llegar a tener los 2/3 y nos toque nuevamente enfrentar la vida pública, política, la que le vamos a heredar a nuestros hijos, etcétera, ¿no es cierto?, en una suerte de democracia con pactos. Bien, ¿cómo logramos entonces que ese sistema sea un sistema realmente democrático, realmente colaborativo, realmente, digamos, con pactos que en primera instancia sean limpios, sean bien intencionados, sean pensando en el país? Sí, a ver, yo creo que primero coincido contigo en que la polarización llevada a los extremos licúa cualquier posibilidad de debate democrático, y eso no está bien, particularmente en la Asamblea Legislativa. Ahora, el MAS no siempre tuvo los 2/3. Está bien, comparado en un proceso de ascenso, del 2005 al 2009, tampoco hubieron 2/3 en la Asamblea Legislativa, y por ejemplo, la Asamblea Constituyente y los mismos acuerdos de la Asamblea Constituyente se dieron en un Congreso donde el MAS no tenía 2/3. La ley por la renta dignidad también se dio en un Congreso donde el MAS no tenía 2/3. La convocatoria a elecciones generales con un régimen electoral transitorio también se dio con un MAS que no tenía los 2/3. Pero allí habían dos cosas muy claras. Había una iniciativa política que lograba generar consensos y legitimidades también afuera en la sociedad, y esa iniciativa política estaba en el MAS. O sea, Evo Morales en ningún momento a través de una sentencia inhabilitó las decisiones de la Asamblea. Lo que hizo fue marchar hacia la Asamblea Legislativa para que se apruebe la Constitución. Cuando no se aprobaba la ley del régimen electoral transitorio, Evo Morales encabezó las huelgas de hambre para dirimir esos debates democráticos. No vacía el contenido de la Asamblea. Y ahí voy al tema de la conducción. Creo que más allá de las valoraciones sobre cuál es su posición política actual, nadie puede negar que había también un vicepresidente o un presidente nato de la Asamblea que conducía los debates. Cuando yo fui presidenta del Senado, llegó el vicepresidente y me dijo, bueno, presidenta del Senado, esta es la agenda legislativa, discutámoslas. ¿Qué vamos a llevar adelante? ¿Qué necesita adelantarse en su tratamiento? ¿Cómo está la correlación interna para llevar adelante estos procesos? Esas cosas también son necesarias. Y hoy encontramos que no hay una conducción adecuada de la Asamblea Legislativa a cargo del presidente nato de la Asamblea. Se extraña eso, y eso lleva, por supuesto, a que exista, librada a su suerte, una mayor fragmentación de las fuerzas políticas. Uh-huh. Bien, Jorge, volvamos a estudio. A ver, la gente está cansada definitivamente de la pelea del MAS, ¿no? Si uno ve los datos, lo contrastan ampliamente, ¿no es cierto? Y te lo digo con cierta carga personal, incluso la gente de izquierda está harta de una pelea cruel, cruenta, vulgar, ridícula, desgastante entre compañeros, ¿no? Que evidentemente en esos momentos que señala Adriana, luchaban juntos, ¿no?
Ahora, no hay una forma de resolver el problema antes del Bicentenario. García Linera el anterior fin de semana propuso que los dos líderes se vayan a su casa y le dejen el espacio a Andrónico Rodríguez. ¿Eso es posible? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo es posible salir de este envenenado momento, digamos, que tiene ahora la política boliviana y que está desanimando a los bolivianos sobre precisamente los temas que hacen la vida pública, política, y que evidentemente están lastimando el proceso de cambio? Esas peleas, Susana, que tú mencionas, pues no son otra cosa que el final de ciclo. Es la decadencia de un proceso que se agota. Y este primer tiempo del proceso del Bloque Social y Popular está en el punto de agotamiento. Por eso las discusiones ya son de creatividad de adjetivos, no de profundización de ideas, no de miradas de país, no de miradas de Estado. No hay propuestas hacia dónde tenemos que ir, ni siquiera por el Bicentenario, sino, como te digo, un concurso de creatividad de adjetivos de quién tiene mayor capacidad de insultar y de denigrar al otro. Es un proceso de agotamiento. El programa hoy día nos convoca con una linda expresión que señala y dice el país que tenemos y el país que queremos. Y yo en realidad me animaría inclusive a señalar que en vez de el país que queremos, el país que necesitamos. Y el país que necesitamos no es otra cosa que el producto de responder a un conjunto de preguntas, yo identifico 7, pero no nos va a dar para eso, de elementos que condicionan y que determinan nuestra situación actual, nuestra coyuntura, empezando desde la construcción del Estado plurinacional, la emergencia de lo plebeyo, pasando por un insistente reeleccionismo, con el golpe de Estado, con la victoria de octubre del año 2020 y con la decadencia del poder cruceño en este tiempo. Todos estos elementos, e incorporando junto a ellos la cuestión económica, que va a ser uno de los debates centrales, la cuestión social, que es absolutamente fundamental, y el conjunto de problemas de conflictología que vienen este 2024, te configuran ahí que el país que tenemos es un país fagocitado por la conflictología. Ante eso, unas soluciones, como tú bien señalas y como también había propuesto el ex vicepresidente el domingo pasado. Pero no se trata solamente de transferirle la responsabilidad a una persona, se trata de las ideas, se trata de poder comprender a cabalidad en extenso y en esencia qué es lo que necesita nuestro país y en qué situación está. Entonces ahí volvemos a lo que tú habías señalado, el país que tenemos y el país que necesitamos. Yo te mencionaría 4 puntos de lo que nosotros, en mi análisis por supuesto, necesitamos el día de hoy. El primero, rápidamente, la construcción de un proceso de convivencia pacífica. Porque hoy en día estamos señalados y estamos marcados por la ausencia de un marco adecuado de convivencia pacífica entre los bolivianos. Hay racismo, hay desprecio, hay intolerancia, hay denigración, hay alto volumen discursivo para poderte invalidar y afectar tu dignidad. Y esto en todo el escenario político. Esta ausencia del debido proceso de convivencia pacífica no soluciona lo que hoy nos separa entre el occidente y el oriente, que a su vez está transversalizado por la cuestión racista también, que no lo hemos resuelto desde 1825 y que debería ser el eje central de lo que son los debates y las discusiones sobre el Bicentenario. El segundo elemento, muy rápido, una reforma institucional profunda y estructural, pero con la construcción de legitimidades, por encima de la legitimidad electoral, de legitimidades que puedan construir mandatos vinculatorios para esa reforma institucional. Hoy en día nuestras instituciones, Susana, están en la etapa más crítica de su decadencia, la justicia, el régimen de salud, el régimen de educación, el régimen penitenciario, el régimen de policía nacional, etcétera, están en un verdadero proceso de deterioro que condiciona la calidad de la democracia en Bolivia. Entonces, alguien va a tener que reformar esto. ¿Preocupa hoy eso a los bolivianos y a los políticos? No está en la agenda, pero condiciona día a día lo que es nuestra convivencia societal.
El tercero, muy rápido, inclusión política. Hay que abrir todavía ya el modelo económico a una alianza absolutamente necesaria de lo público y privado. ¿Para qué? Para dotarle al país que agotó sus capacidades hidrocarburíferas y su renta gasífera también, para otorgarle la posibilidad de incrementar recursos económicos. Y termino con las reformas políticas. Yo hice hace un tiempo atrás una propuesta escrita para que se vaya notando en el debate que viene. El reeleccionismo es una de las causantes del daño político y de mayor generación de conflictología que tenemos en el país. Hay que debatirlo. Necesitamos una reforma constitucional y necesitamos ver si el número de diputados, 130, 36 senadores, el número de la Cámara de Senado, ¿es el número correcto, es el número adecuado? ¿Se necesitan más o se necesitan menos, Susana? Esto hay que discutir y hay que debatirlo. ¿Y cómo logramos la independencia de poderes y el blindaje de los mismos? Jorge, qué interesante lo que me acabas de decir. Yo la anterior vez que has estado en este set precisamente hablabas del reeleccionismo, ¿no es cierto?, como el mayor asunto de conflictividad. Habías escrito un artículo que se publicaba ese mismo día al respecto. Yo dije, ¿por qué el Jorge Richter está hablando de un tema que me parecía en ese momento que estaba tan ajeno a los temas políticos coyunturales? Pero luego, más adelante, el tribunal saca una sentencia que restringe a mínimo la reelección de los dos puestos, ¿no? Más o menos como lo planteaste, ¿no? Y entonces entra en el debate público todo esto, ¿no? Sale el ministro Lima hace pocos días y dice, bueno, tenemos que plantear un referéndum para que refrende esto, a pesar de que él había dicho ya que esa sentencia del tribunal, aunque no era específicamente sobre el tema, tenía un valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí uno dice, bueno, lo que se está haciendo, y te lo digo abiertamente, pareciera como una estrategia política, ¿no es cierto? Y te lo digo porque Iván Lima sale y dice, hagamos un referéndum para que Evo nunca más participe. Eso es lo que dice Iván Lima en todas sus declaraciones, en sus tweets y no sé qué. Pero, y eso, digamos, dista mucho a pensar en un referéndum, ¿no es cierto?, como el que tú estás planteando. Hay que refrendar muchas cosas. Yo diría el mismo peso o las mismas, digamos, competencias que tiene el Tribunal Constitucional, que es capaz de quitarle atribuciones a la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto? El gobierno de los jueces no es bueno. El gobierno de los jueces no es bueno. Hay que devolverle a la Asamblea Legislativa, pero eso se tiene que refrendar en un tema constitucional. Así es decir, para eso necesitamos un referéndum. Necesitamos un referéndum para muchas cosas. Pero si tú me dices que el referéndum, y esto por lo que ha señalado el ministro de Justicia, solamente va a servir para que Evo Morales no participe, entonces de verdad estamos planteando unas reformas de cara a cómo vamos a restablecer nuestros marcos, digamos, para el 2025, o estamos detrás de estrategias políticas que luego no nos conmueven, pues Jorge, ¿no es cierto? Yo he señalado algo que es diferente a ello, que no va anotado ni paripaso a lo que está haciendo el ministro Lima. Yo planteo un tema de discusión y de debate, así como también planteo hoy en tu programa, que necesitamos un conjunto de reformas constitucionales y que necesitamos también construir legitimidades y generar vinculatoriedad de estas legitimidades por encima de lo electoral. La reelección no es una cuestión de Evo Morales. Y voy a hacer una referencia para que no parezca que quede incompleta la respuesta, pero la reelección, el reeleccionismo está presente en el país. Si queremos solamente encontrar una fecha, desde el 52, está todavía más atrás, pero desde el 52 que tenemos conflicto político, crisis política y extinción de procesos políticos sociales como la Revolución Nacional, a raíz de un afán incontrolado por poder ser siempre el candidato permanente. ¿Esto qué significa? El pensamiento único, la fijación de metodologías únicas también como posibilidad de Estado. Y eso le resta opciones a Bolivia, a la sociedad, a la ciudadanía. Entonces, no tiene que ver con estrategias políticas. Yo planteo una discusión y un debate que se anote en la agenda del año 2025 con quienes allí estén participando. Porque eso hace
a la conflictología de nuestro país. Yo te decía, Bolivia en este momento, el país que tenemos, un país fagocitado por la conflictología. Uno de los elementos centrales de esa conflictología, el reeleccionismo, permanente y constante. Y cierro con esto. El 21F ha sido resucitado estos días como discusión, como tema de debate político. ¿A consecuencia de qué? A que hay uno de los actores del 21F, uno de los actores centrales de aquel momento, que nuevamente con un tema de reelecciones, con un tema de repostulación, sería lo correcto, con un tema de repostulación nuevamente está hoy en día generando una situación de conflicto en el país. Ha dicho esto un dirigente en Santa Cruz, Ponciano Santos, que si alguien impide de la anotación y la inscripción de la candidatura del expresidente, pues ellos están dispuestos a incendiar el país. Entonces, solamente miremos ese elemento enunciativo, si tú quieres, pero que después se transfigura en un hecho real, ¿a consecuencia de qué? A consecuencia del reeleccionismo. Entonces, ese tema hay que tocarlo en la Constitución Política del Estado con la consideración final y última de lo que digan los ciudadanos bolivianos. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros que volvemos. Estamos hablando del país que tenemos y del país que queremos. Quiero volver con Adriana Salvatierra a propósito de una afirmación que hace Ponciano Santos a la que se refiere Jorge Richter. Adriana, las elecciones del 2025, si le quitan las siglas, si no habilitan Evo Morales, ¿hay disposición de incendiar el país? Y por supuesto que estamos hablando en sentido figurado, ¿no es cierto? Es decir, no es que mañana se va a incendiar el país. Evidentemente hay que entender el sentido figurado. Pero, ¿qué pasa si el Tribunal Electoral interpreta la sentencia constitucional 10-2023 como lo hace el ministro Lima también, que está inhabilitando a Evo Morales? Llegaremos al bicentenario con bloqueos, con peleas campales. Evo no puede pensar el más sin Evo en el 2025. A ver, danos tu opinión al respecto. Mira, yo creo que Evo Morales es un actor sin lugar a dudas muy relevante en la política nacional, gravitante. Y hoy Evo Morales es un adversario electoral del gobierno en la medida en que cuando la gente recuerda cuándo fue la última vez que pudo planificar su economía familiar, fue en la gestión de Evo Morales. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pudo adquirir un crédito, ahorrar un poco en su vivienda? ¿Cuándo fue la última vez que pudo aspirar a tener una condición mínima de estabilidad en su economía familiar? Eso fue con Evo Morales. Y ese recuerdo, claro, acercado al periodo electoral, tiene una mayor connotación ya de respaldo político y electoral. Y aquí hay una decisión de fondo. A mí me sorprende mucho la forma en la que todos politólogos, y en este caso Jorge además en su calidad de vocero, decide abstraerse de su responsabilidad como gobierno y dice sí, la justicia enfrenta el momento de mayor desgaste, pero en ese contexto de mayor desgaste, la decisión del gobierno nacional, reflejada además en los parlamentarios que respaldan la gestión del presidente Arce, puede prorrogar a los magistrados. Claramente contramayoritario en relación al resto de las expresiones parlamentarias que decían, después de un año donde vaciaron las atribuciones de la Asamblea, prorrogar a los magistrados es una inconstitucionalidad y una legalidad, una constitucionalidad y una ilegalidad. Pero además de eso, con el agravante de que se está instrumentalizando la justicia para ordenar el escenario político nacional. Esa misma instrumentalización de la justicia para ordenar el escenario político nacional, quizás no la detectamos a tiempo, pero fue sinónimo de que a Manfred Reyes Villa todos los procesos judiciales por los cuales presentaba investigaciones vuelvan a foja cero. En paralelo, se establece una sentencia espuria que pone en duda si Evo Morales está o no habilitado en la opinión pública. Y en paralelo también dispone que Aguilera deba asumir en suplencia del gobernador. Adriana, todo lo que estás señalando es cierto, pero yo me voy, digamos, un poco, la pregunta tiene un trasfondo un poco de otra naturaleza, ¿no? En el sentido de que quizás también la gente, así como recuerda un bienestar en el gobierno de Evo Morales, también hay un recuerdo de un malestar político. Es decir, lo que sucedió el 19, si bien, digamos, fue aprovechado por Áñez y compañías para meter tanques y todo aquello, en un inicio
es una respuesta en contra de la repostulación de Evo Morales, en contra del irrespeto del 21F, y ahí hay que mirar con una mirada mucho más crítica que eso también ha sucedido. El hecho de que Evo Morales insista en la candidatura, evidentemente no solamente trae, digamos, a sus detractores de su propio partido hoy mismo, ¿no?, a la palestra y a generar y hacer mecanismos en contra, efectivamente. También te trae nuevamente a la mente todo un proceso de malestar previo que ya se sentía, ¿no es cierto?, antes del golpe de Estado en el 2019. Eso también está, ¿no? Me parece que eso hay que, digamos, estudiarlo y leerlo en la dimensión que corresponde. Es decir, yo entiendo que ahorita el MAS está en un momento de pelea interna muy conflictiva, de pelea interna, digamos, desgarradora, nunca antes vista, olvidan que el de al lado es el compañero, es decir, todo eso sucede. Pero también sucede, ¿no es cierto?, que lo que sucedió el 19 tuvo un origen, y el origen no necesariamente fueron los tanques que metió Áñez. Eso fue pos a ese origen. Se aprovechó una situación que era conflictiva. Sí, a ver, por eso es lo que menciono desde el principio, ¿no? No podemos abstraernos de cómo está actuando la justicia, decir que es el peor momento de la justicia y continuar prorrogándola. ¿Y para qué? Yo puedo entender que hayan personas que tengan la posición que tú manifiestas, que digan, bueno, ya quizás pongo sobre la mesa la anterior situación económica, la situación política y sobre todo eso tomo una decisión. Y es así que se tienen que dirimir los conflictos políticos en el país y las decisiones de este país, a través de la democracia, a través del voto de más de 7 millones de electores, no a través de la decisión de 2 jueces que pueden pretender determinar quién participa o quién no participa. Eso definitivamente deteriora el sentido democrático. Y cuando nosotros hablamos del actual estado de la justicia, cuando hablamos que se instrumentaliza la justicia para dirimir el escenario político a nivel nacional, estamos también asimilando en pocas formas que lo que está determinando la justicia es finalmente lo que determina el poder político actual, y eso tiene una repercusión directa en la democracia. Seguramente habrá múltiples valoraciones, pero aquí de lo que se trata es que si hablamos de que la Asamblea Legislativa deba recuperar su rol democrático, de que el debate democrático también deba ser en la sociedad, implica también que estas decisiones, donde se ponen todas las cosas sobre la mesa y se pone el valor a cada cosa, también sean trasladadas finalmente a la ciudadanía. Bien, Jorge, a ver, hay incertidumbre, evidentemente incertidumbre por varias cosas, por la desinstitucionalización. La desinstitucionalización genera incertidumbre, la incertidumbre es corrosiva para la gobernabilidad, es corrosiva para la democracia. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el gobierno para devolverle certidumbre a la gente? Y a ver, a veces nosotros se los escucha decir, bueno, la industrialización seguramente será un paraguas, ¿no?, que tardará años, pero yo te estoy hablando del corto y que tendrá un largo plazo para desarrollarse. Yo te estoy hablando del corto plazo. Hoy día estamos ante una situación de incertidumbre. ¿Cómo se plantea el gobierno generar condiciones para resolver esa incertidumbre? Y se podría decir también que la incertidumbre tiene distintas ramificaciones. En el tema y en el plano económico, el país ha venido llevando durante años una dependencia estricta en lo que hace a sus ingresos, podríamos decir una monodependencia en lo que hace a sus ingresos respecto de las capacidades hidrocarburíferas del país. Eso se ha agotado por distintos motivos, básicamente por falta de previsión exploratoria, eso se ha agotado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que construir una economía diversificada, y una economía diversificada que no sea dependiente para que podamos también generar una mayor disponibilidad de divisa norteamericana, está en una mirada y en una propuesta que hoy en día se está implementando, que es sustitución de importaciones. Y tenemos un país industrializado, que por supuesto lleva tiempo, pero que hoy en día está en pleno movimiento. Ahí tenemos más de 150 plantas de industrialización en términos de alimentos, en términos de industria pesada, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir contar con una base económica amplia, el presidente le llama una base económica ancha, con distintas fuentes de ingresos y generación de recursos. Esto es muy importante. Se debió haber empezado hace tiempo atrás, el hecho real es que se ha empezado ahora.
por diferentes circunstancias, algún rato las podemos discutir y debatir, pero la certidumbre económica es menor cuando vemos hacia dónde estamos yendo porque hay un camino y un objetivo establecido. La gente puede hablar de coyunturas sobre el tema del dólar, sobre el tema de los combustibles, porque esas coyunturas les sirve para establecer lo que son su campaña política. A esa coyuntura se han tomado unas medidas que se han presentado la semana anterior y esas medidas, este es el segundo elemento y termino la respuesta, Susana, es que el gobierno lo que está haciendo es construcción de consensos con los distintos sectores que participan de determinadas áreas sensibles. Con los empresarios la semana anterior para los sectores agropecuarios, sectores industriales, que van a ser en su vínculo y en su cadena de producción los que van a traer al país, eso establece el acuerdo, van a traer al país los dólares necesarios para que podamos reactivar este problema que se nos ha suscitado. Esta construcción de consensos y de acuerdos en función de nuestra coyuntura es lo que va a generar la certidumbre necesaria. Por supuesto que al frente de ello están quienes a la construcción esta que te acabo de mencionar optan y prefieren la destrucción del país. Y solamente hago una referencia de 2 o 3 segundos. No puede parecer, esto le ocurre a Adriana, de que la justicia tiene una historia que ha empezado el 2020. Parece que eso es no mirar lo que ha significado el proceso de pauperización de la justicia, que también en los 14 años del gobierno de Evo Morales no se la ha revitalizado, porque tendríamos hoy en día claramente una justicia distinta. Y también en el gobierno del expresidente se han prorrogado mandatos, ¿o no? Bien, vamos contigo, Manuel. Vamos a salir un poco de la interna masista y te voy a decir que el MAS hoy día, con los graves problemas internos que tiene, lo pongamos a Manuel, por favor, en pantalla, me parece que es una presa fácil, ¿no? Lo dirían los que se llama, quienes se dedican a la comunicación política y toda esta cuestión. Ahorita cazamos al MAS, ¿no? Pero la oposición tampoco está haciendo lo suyo. Yo he contado 10, 11 precandidatos. Mira, está Camacho, está Carlos Mesa, Vicente Cuellar, Branco Marinkovic, Manfred Reyes Villa, el capitán Silva, Rodrigo Paz, Agustín Zambrana por el búnker, porque bueno, se han dado cuenta que con Virginio Lema no van ni a la esquina, Antonio Sabaravia por los libertarios, alguien del CONADE que anunciaron que también. Estamos hablando de 10 candidatos, 10, Manuel, ¿no? Y los que faltarán que se presenten porque ahorita todos se sienten presidenciables. Entonces, si la cosa va así, con esta fragmentación, ¿no es cierto?, que tenemos pre-escenario, la oposición es imposible que gane. Sí, efectivamente, creo que hay una fragmentación, es la oposición, el oficialismo, creo que el país, y en las ciudades y en los departamentos también, ¿no? Creo que hay un tema clave que un poco lo perfiló Adriana. Ella mencionó una etapa de bonanza, que fue la etapa de gobierno del expresidente Morales, y esto ha tenido un efecto sociológico. Además es un efecto ya agregado, porque es un proceso viejo, este efecto que voy a mencionar, que es la construcción de una Bolivia de las clases medias. Las clases medias en muchísimos sitios del país, yo he estudiado el tema en Santa Cruz, se consolidan en el gobierno de Evo Morales. Y estas clases medias están esperando otro tipo de articulación política. Quiere decir que lo que detecto en la oposición, en el lado del oficialismo, cualquiera de los bandos, lo que detecto es un divorcio entre las preocupaciones de la clase política, de izquierda o de derecha, y esta clase media. Esta clase media tiene, insisto, cuando estudiando, unos valores determinados. Alguien lo mencionó ahora, creo que tú misma, Susana. Esta clase media quiere estabilidad. Estabilidad en la economía y estabilidad en la política. Y eso, en la tradición republicana, se consigue mediante el Estado de Derecho. Entonces, en otras palabras, estamos nosotros con una clase política súper orientada a la polarización y desentendida, la polarización crea inestabilidad, y desentendida de las aspiraciones de estas clases medias bolivianas, en el caso que yo estudié cruceñas, que lo que están buscando es convivencia, consensos, estabilidad.
Insisto, yo creo que no es muy difícil. Lo he escrito, lo he publicado y, en fin, lo he debatido. Son consensos que van a crear estabilidad, que no son muy difíciles, son realmente fáciles. No hay ninguna sola idea desde el punto de vista, por ejemplo, de la filosofía política o desde el punto de vista de las tradiciones políticas bolivianas. No hay ninguna sola idea que sea mortalmente enemistada con otra idea boliviana. Todas las ideas del abanico político boliviano son perfectamente tratables y, por favor, llevo muchos años en la vida pública. Todos los intereses también son tratables en una mesa. Entonces creo que viene un cambio, la oposición aún no ha definido la estrategia, es cierto, y quizá ya va tarde, hay muchísimas opciones dentro de la oposición, el oficialismo tampoco, y creo que la raíz de esa desorientación de la clase política en uno u otro bando es que no estamos leyendo a la gente. Gracias. Estamos profundamente divorciados de la gente. Gracias, Manuel. Yo me quedo con esa idea. Yo también, al igual que tú, coincido plenamente en que existe desde la clase política de cualquier ala que tú puedas mirar un divorcio entre lo que la gente está esperando y lo que la política hoy día le está entregando. Un sistema político que está en crisis, que no lee cuáles son las aspiraciones de la gente, que no lee cuál es la nueva clase media, que precisamente es ese más que ha podido crear una clase media, cómo se está transformando la sociedad. Esa lectura falta urgentemente que se haga. Este es el último programa de Desacuerdo en RTP. He hecho varios agradecimientos, pero he dejado el agradecimiento principal para el final. Muchas gracias a ustedes, a toda la gente que nos deja entrar, nos ha dejado entrar todos los domingos a la intimidad de su hogar, por la paciencia, por la bondad que tienen en vernos, la amabilidad que han tenido durante todo este tiempo, los mensajes que nos han hecho llegar, las sugerencias de los temas, de los nombres, los comentarios. Lo hemos hecho todo con muchísimo amor, así que les agradecemos mucho. Espero que les haya servido, que hayan disfrutado todo este tiempo con Desacuerdo. Nos vemos en poco. El desacuerdo no se ha terminado. Nos vemos en poco y ya les vamos a informar por dónde. Muchas gracias a RTP. Quédese con la programación de RTP, quédese con la programación de Canal RT en España. Buenas noches.